la historia del grupo psicoanalítico. En nuestra página web, la historia del grupo psicoanalítico está dividida en dos partes. La primera parte es la parte que se inicia en 1993 y va hasta 2004, que es la formación del grupo. Y dice así: en el año 1993, un grupo de psicoanalistas miembros titulares de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis recibe el aval de la Asociación Psicoanalítica Internacional para iniciar el proceso de creación de una nueva sociedad psicoanalítica en la ciudad de Bogotá. Contó con la participación activa de los analistas Rafael Hurtado Tejada, Alberto Ferguson, Álvaro Hurtado Díaz, Gabriel Díaz Santamaría, Bernardo Álvarez Lince, Gladys Llanos de San Clemente, José A. Barón, José Cogollo Figueroa, Hernán Santa Cruz Oleas, Camila Gutiérrez de Carvajal y Judith Lastra Lastra. El liderazgo estuvo a cargo del doctor Guillermo Arcila Arango, psicoanalista colombiano, reconocido por su profundo conocimiento de la obra freudiana y el aporte al desarrollo teórico de dicho pensamiento expresado en artículos publicados entre 1966 y 1994. Se constituye entonces el Grupo de Estudios Psicoanalítico Freudiano de Colombia con la modalidad de funcionamiento prevista en una primera fase de acuerdo con las disposiciones de la IPA. Un proyecto ambicioso sin duda, contó con el acompañamiento de un comité de patrocinio conformado por reconocidos psicoanalistas latinoamericanos designados por la Internacional. Fueron sponsors visitantes en reuniones semestrales los doctores Julia Brown, de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, Agustín Palacios López, de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, Guillermo Ferschut, de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, Ana María Andrade de Acevedo, de la Sociedad Psicoanalítica Brasilera, y Carmen Medici Steiner, de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Digamos que empezando con el recuerdo de esa creación, esa creación realmente empieza con algo que es una ruptura. Yo creo que no tiene que matizarse, digamos, como ha hecho Pablo, que matiza ahí diplomáticamente el asunto. No fue tan así, ¿me entiendes? O sea, realmente dentro de la sociedad colombiana, nosotros, ¿sí?, los que estamos ahí, en esa lista, entre los que estamos como, digamos, como motores, 4, ¿sí?, candidatos de la 10ª promoción que hicimos la formación entre el año 77 y el 81, ¿sí?, y que ingresamos a la sociedad e hicimos toda la carrera psicoanalítica en ella hasta el año 92, ¿sí?, y tuvimos durante todo ese tiempo, prácticamente, un grupo de estudio que estaba dentro de la sociedad colombiana sobre el pensamiento freudiano. ¿Sí? Ese grupo de estudio, ¿sí?, fue el núcleo del grupo psicoanalítico freudiano primero y de la sociedad freudiana actual. Ese grupo fue convocado por Guillermo Arcila, y Guillermo Arcila nos reunió a prácticamente todos los miembros de la 10ª promoción que habíamos tenido con él seminarios a lo largo de los 4 años sobre la obra de Freud. Entonces, esa iniciativa de Guillermo Arcila, ¿sí?, que era un hombre pues inteligente y beligerante y que tenía un enorme interés en mantener, digamos, el pensamiento freudiano en primera línea, no fue bien vista dentro de la sociedad. O sea, provocó incomodidad en ellos, porque en ellos existía en ese momento una, digamos, una intención, una deriva teórica que los hacía más cercanos, digamos, a las ideas kleinianas, a las ideas winnicottianas, pero predominantemente a las kleinianas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que nosotros fuimos, digamos, objeto de una cierta prevención por parte de las directivas de la sociedad y tal, porque éramos muy ortodoxos, ¿sí? Ese era el delito, digamos. Eso es una cosa dañina. Se expresó en algunos gestos, digamos, descomedidos o descorteses de parte de algunos directivos de la colombiana, cuando algunos de nosotros, específicamente Hurtado y yo, pedimos que se nos diera un seminario, ¿sí? En ese momento, pues eso fue el año 92, ¿sí? Pedimos un seminario porque ya habíamos hecho de asistentes y de ¿qué? ¿Cómo es que se llama la otra categoría? Bueno, habíamos hecho todo el curso, digamos, para tener derecho a dirigir un seminario, y teníamos cada uno de nosotros una historia académica más o menos
importante ya en ese momento, y nos los negaron, ¿sí? O sea, sin explicación alguna, simplemente nos contestaron diciéndonos que cuando se requiriera de nuestros servicios nos llamarían, ¿sí? Eso, digamos, pues nos hizo pensar, ¿sí?, que probablemente no íbamos a tener mucho futuro dentro de esa sociedad. Y de ahí nació digamos, el comienzo, el núcleo. Primero se pidió una visita de la IPA, a la que vino, ¿quiénes fueron? 2 psicoanalistas peruanos, o no, 1 peruano, que vino a hacer una visita, ¿sí? Un site visit committee, ¿sí? Que era, ¿quién? Un peruano. Moisés Lenin. No, Moisés Lenin vino a hacernos entrevistas y uno nos entrevistamos con él y le contamos los problemas que había en la sociedad. Por eso, esa fue la site visit. Esa fue una sola, ¿no? ¿Ya? Y después ¿qué? Vino el canadiense, Jorge. Ah, sí, Featherstone. Sí. En Colombia se dio un fenómeno parecido al que se dio realmente en muchos países del mundo, en el sentido de que el psicoanálisis, tal como lo concibió Freud, como lo vivió, la atmósfera que se creó alrededor del psicoanálisis freudiano, que era una atmósfera de un psicoanálisis humanista, ligado claramente a las ciencias sociales, interesado en la sociología, interesado en la antropología. De hecho, los primeros currículos, como ustedes saben, de los institutos tenían estas materias como cosa muy importante. En todas partes ese psicoanálisis freudiano, que sería el verdadero psicoanálisis ortodoxo, digamos, fue un psicoanálisis que empezó a desaparecer. En Viena pasó esto después de, ciertamente paralelo a la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvieron que emigrar todos los psicoanalistas de esa era freudiana, que al emigrar perdieron su sustancia humanista y convirtieron, digámoslo así, el psicoanálisis en una práctica muy terapéutica, sin estar tan vinculada a la cosa humana y en el mal sentido medicalizada. Fue cuando este fenómeno que pasó en Viena empezó a reproducirse en todas partes del mundo. En Colombia también estaba pasando. El psicoanálisis que se estaba enseñando acá era un psicoanálisis muy centrado únicamente en lo terapéutico, muy desprovisto, digamos, de ciertas ideas centrales en el concepto freudiano. Y este grupo de estudio que empezó a generarse, que recordó ahora Hernán Santa Cruz, fue un grupo de estudio liderado por Guillermo Arcila, y Guillermo Arcila lo que trajo fue un recuerdo del psicoanálisis freudiano. Las ideas freudianas más o menos estaban olvidadas, estaban planteadas como cosas antiguas, y todo este olvido de las teorías centrales freudianas, Guillermo Arcila las trajo en su obra. Cosas como la regla fundamental, cosas como la transferencia, cosas como la diferencia entre transferencia y relación, no son más que lo que Arcila logró traer reviviendo ese análisis freudiano que había desaparecido. Entonces, desde un punto de vista teórico, el grupo que se empezó a formar alrededor de Guillermo Arcila era un grupo que en la teoría y en la práctica psicoanalítica se hallaba cada vez más distanciado de lo que oficialmente se enseñaba en el Instituto Colombiano de Psicoanálisis. Paradójicamente, lo que se empezó a llamar la ortodoxia psicoanalítica, que es un psicoanálisis no freudiano, por eso es tan interesante ese libro reciente de Freud no ortodoxo, que muestra cómo lo que se empezó a llamar ortodoxia era realmente un psicoanálisis muy desprovisto de estas ideas freudianas iniciales. Lo que trajo entonces este movimiento inicial y el sentido del grupo freudiano, que nació dentro de un grupo de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, pienso yo que lo que tenía esencial era eso, era un renacer de las teorías freudianas, tanto en la teoría como en la práctica, y fundamentado y soportado en una obra majestuosa que escribió Guillermo Arcila, en el cual no solamente recogía estas ideas freudianas fundamentales, sino que las complementaba, las clarificaba, como casi ninguna obra ha existido hasta el momento en el mundo. De hecho, una cosa que cada vez entiende uno más es que es urgente que esta obra de Guillermo Arcila sea traducida a otros idiomas, porque es uno de los pocos esfuerzos que existen en el mundo de realmente profundizar
en las ideas centrales de Freud, precisándolas, diferenciándolas, cosa que ha sido fundamental porque lo que permitió que dichas ideas se fueran perdiendo era la ausencia de esas claridades en estos conceptos. Entonces pienso que esa primera fase del grupo freudiano, desde el punto de vista teórico y práctico, se trataba en el fondo de eso, de una recuperación de esas ideas freudianas en la teoría y en la práctica, que habían desaparecido en todo el mundo, no solamente en Colombia, y que hoy en día recuerdan mucho lo que quisiera uno llamar el psicoanálisis vienés, que es este psicoanálisis del primero y segundo grupo de analistas. Por eso es que también ha sido tan importante el resurgir no solamente de las teorías freudianas, sino la teoría de esos primeros analistas que acompañaron a Freud. Y entonces, ese punto de vista de Guillermo Arcila y ese punto de vista del análisis vienés, como lo ha llamado Alberto, ¿sí?, es un punto de vista que tiene unos núcleos, ¿sí?, unos núcleos de pensamiento, unos núcleos filosóficos. El primero es el del materialismo, ¿sí?, o sea, un materialismo que es inseparable de la concepción de la teoría del instinto, ¿sí?, o sea, un modo de ver lo humano que le da espaldas al idealismo alemán, ¿no?, y al idealismo existente en la Viena en que Freud se forma. O sea, está más cerca de un materialismo, digamos, no histórico en el sentido marxista del término, sino de un materialismo biologista. En ese sentido no se puede olvidar que Freud era neurólogo, que Freud se empeñó en estudiar el funcionamiento del cerebro y de los nervios y de las afasias y de las parálisis infantiles, ¿sí? Además de eso, tenía un contexto, otro contexto más, que es un contexto de también darle la espalda a toda concepción de índole religiosa, a explicar lo religioso también como otro fenómeno humano que también puede ser explicado y analizado y desmenuzado, ¿sí?, cuando se contempla el funcionamiento mental neurótico. ¿Me entiendes? El grupo freudiano y hoy en día la Sociedad Freudiana de Psicoanálisis es una sociedad bastante única en el mundo. Yo pienso que no existen otro tipo de sociedades donde exactamente se plantee el eje que se ha planteado en esta sociedad. Los conceptos que se trabajaron en el grupo freudiano con Arcila, que son parte de su obra, esos conceptos que se han revivido en el mundo como freudianos muchas veces son los de Anna Freud y no los de Sigmund Freud. Es muy importante notar que esta experiencia de esta sociedad que empezó como grupo freudiano desprendido de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis fue y sigue siendo un experimento bastante único. La vinculación que esto tiene con ciencias humanas, quiero volver sobre ese tema, es muy importante porque es una cosa que que se desprecia en la mayor parte del psicoanálisis oficial y es algo que se valora profundamente en este tipo de enfoque. Siguiendo con la obra de Arcila, que está bien dedicarle un tiempo a esto, siempre veíamos en este grupo de estudio cómo nunca podríamos entender bien a Freud sin entender algunos autores, como por ejemplo Baruch de Spinoza, que nos explicaba el concepto de la mente, del cuerpo, en lo extenso y lo pensante. Ese tipo de nexos entre la filosofía, la antropología, la política y el psicoanálisis, en un sentido no partidista de política, pero sí de profundo interés e interacción con ella, es esencial a la comprensión, pienso yo, del psicoanálisis freudiano. Y hace poco revivíamos unos currículos, les empezaba a contar hace un momento, de los primeros grupos que estudiaban psicoanálisis en Viena, y los currículos son fascinantes en eso, en el estudio de antropología, de filosofía, de literatura, que son cosas que pienso que hacen la diferencia entre que se entienda o no lo freudiano. Eso explica algo que cuando yo decía que esto es único en el mundo, es único, tal vez hay que corregir, es único en el mundo psicoanalítico, porque el pensamiento freudiano, si uno lo quiere encontrar, lo encuentra en todo tipo de disciplinas, excepto en las disciplinas dentro del psicoanálisis oficial. El
Es decir, los antropólogos, los sociólogos, los filósofos, sí conocen básicamente el psicoanálisis freudiano, ¿no? Cuando uno encuentra posibilidades de hablar de estos temas es con personas salidas de esas disciplinas y curiosamente no en el psicoanálisis. Si uno presenta un trabajo con referencias, digamos, del psicoanálisis freudiano, en un congreso psicoanalítico es visto como algo realmente extraño. Si lo presenta a un grupo de filósofos, a un grupo de antropólogos, a unos historiadores, educadores e intelectuales, muchas veces a ciudadanos cultos, simplemente encuentra una gran acogida. Eso es muy interesante, ver cómo el psicoanálisis freudiano actualmente está mucho más incrustado en la cultura en general que en las sociedades psicoanalíticas, ¿no? Y tiene una bienvenida mucho mayor, y eso es una gran cosa, pero que hay que aprovecharla en el sentido de incrementar los vínculos que las pocas sociedades psicoanalíticas que estudian lo freudiano, incrementar esos vínculos con ese tipo de sectores, con ese tipo de personas y de intelectuales y de profesionales. Es uno de los motivos por los que yo cada vez entiendo más por qué Freud claramente defendía la importancia de formar como psicoanalistas a personas que no fueran médicos y que provinieran de otras entidades. Yo cada día he estado más convencido de eso, que esto es una de las cosas que ha sido una trampa grande, limitar el psicoanálisis a las profesiones de medicina y de psicología hoy en día. Lo que habría que destacar es que desde antes sí se había iniciado ya la formación de psicoanalistas. Como grupo de estudio empezamos a hacer formación ya, de manera que había ya 2 promociones, ¿sí?, del grupo psicoanalítico, cuando la sociedad es admitida como tal, porque como grupo nos dieron permiso de empezar a hacer formación, de manera que las 2 primeras promociones fueron construidas, digamos, en un estatus institucional distinto al que apareció del 97 para acá. En ese orden de ideas, entonces, tenemos un currículo, ¿sí?, un currículo, una armazón ahí que gira alrededor de un punto de vista histórico. ¿Sí? O sea, el punto de vista, el seminario que se prolonga a lo largo de los 8 semestres de formación es el de historia del psicoanálisis, pero no es tanto historia del psicoanálisis como sale incluso en el pensum, sino historia del pensamiento psicoanalítico. En las primeras 3 promociones nos esforzamos por dedicar en ese seminario en particular el primer semestre a la comprensión del entorno cultural en el que surgieron las ideas freudianas, o sea, entender cómo era, qué pasaba en la Viena, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XIX, cuáles eran los libros que Freud había leído, por ejemplo, qué libros eran los que él había leído y subrayado, porque tenía la costumbre que otros critican de subrayar, anotar al margen y escribir y volver una desgracia los libros que leía, ¿sí? Y entonces esos libros, por ejemplo, son la materia prima que él incorpora y de la que nacen muchas de sus ideas, ¿sí? Y ahí que está, ahí están Auerbach, están Feuerbach, ¿sí?, que son 2 filósofos materialistas, el segundo con su famosa, ¿no?, crítica al cristianismo protestante, ¿no? Está, por supuesto, Darwin, ¿sí? Están una serie de autores franceses, ¿sí?, en los que él se interesa después del viaje a París, ¿sí? Y de ahí sale, o sea, porque las ideas freudianas no se le ocurren a Freud en el desayuno espontáneamente, a él se le ocurren viendo pacientes y fracasando durante 9 años en su intento de hipnotizarlos para que se mejoren. Y además, o sea, esa es una corriente que origina las ideas freudianas, y la otra es todo lo que leyó, todo lo que le interesaba, ¿sí?, y que está en buena parte, por ejemplo, en el modelo de una psicología para neurólogos, en donde realmente él echa los cimientos de una psicología psicoanalítica que es absolutamente original, pero que no olvida su raigambre orgánica con sinapsis, neuronas, polo motor, polo sensitivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, Alberto mencionaba hace un rato una cosa que a mí me parece muy importante, y es que evidentemente
a Freud lo conocen más los no psicoanalistas y Freud es más importante para los filósofos que para los analistas. ¿Por qué? Porque habría que preguntarse ¿por qué pasó eso? Alberto lo alcanzó a insinuar, pero no terminó. Y es que viene la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de ellos son judíos, salen de Europa antes de que los asesinen, se van para Estados Unidos, unos pocos para la Argentina y Brasil, la mayoría para Estados Unidos, que es el polo de atracción de los judíos que emigran ante la amenaza nazi. Y allá se ven inmersos en una sociedad fundamentalista, en una sociedad que les exige, por ejemplo, los psiquiatras que le dan bienvenida al psicoanálisis y que le habían dado bienvenida ya desde las conferencias de la Universidad de Clark, ellos son psiquiatras todos. Y por supuesto, ante la pobreza ideológica de la psiquiatría de ese momento, el psicoanálisis es probablemente visto como un aporte, pero también como una amenaza. Y entonces de allí sale esa armazón dañina, que es meter al psicoanálisis dentro de la estructura formal médico-psiquiátrica norteamericana. Y eso es lo que consiguen. Entonces nadie puede ser psicoanalista si no es primero médico y psiquiatra. Y eso se mantiene terriblemente y de una manera sumamente destructiva para el psicoanálisis y convierte el psicoanálisis simplemente en una forma de psicoterapia, ¿sí?, en la que incluso las compañías de seguros le piden a los analistas que evalúen el progreso del paciente. Para eso cogen a Anita Freud, hacen una grilla, ¿no?, con mecanismos de defensa y dicen, sí, el paciente ahora intelectualiza más y proyecta menos. Podemos considerar eso como una mejoría. Y firmaban los reportes de mejoría. Y ahí muere el psicoanálisis. ¿Me entiendes? Ese psicoanálisis que es el que yo amo, el psicoanálisis humanista, el psicoanálisis que exige que uno se haya leído un poco de historia, mucho de literatura, mucho de filosofía y que esté realmente empapado de lo que el mundo es y ha sido en el último siglo y medio. Por supuesto, esa no es la meta de un tipo que viene con un pensum de residente de psiquiatría y que viene con la cabeza cuadriculada, ¿sí?, a intentar que le enseñen a ganar plata, ¿sí?, haciendo buena psicoterapia. Lo que Hernán comentó hace un momento me evoca algo que es bien importante si uno mira la historia del psicoanálisis para atrás, y es la importancia de la marginalidad del psicoanálisis. El psicoanálisis ha sido siempre marginal y en mucho tiempo, muchas veces se ha visto como si fuera un defecto la marginalidad. Es una marginalidad creativa y uno pensaría ya después de todos estos años que el único lugar donde puede existir el psicoanálisis es marginal a muchas cosas. Miremos algunos ejemplos. La relación del psicoanálisis con la universidad en general. Si el psicoanálisis es absorbido plenamente por la universidad, si pierde su marginalidad y la universidad lo absorbe plenamente, si uno mete una formación psicoanalítica dentro de un currículum universitario típico, el psicoanálisis desaparece. Pero si el psicoanálisis se margina totalmente la universidad, también desaparece. El psicoanálisis existe en la marginalidad, existe marginal a la universidad, existe marginal a la ciencia también, ¿no? Este lugar que ha tenido el psicoanálisis donde se mueve, donde entra y sale de la ciencia, donde algunos hacen un intento de volver el psicoanálisis algo manipulable como una ciencia positiva, acaba con el psicoanálisis. Todos los intentos también psicoanalíticos de irse completamente de la ciencia y no moverse dentro de la ciencia también llevan a que muera el psicoanálisis. Pienso yo que la marginalidad es una condición muy complicada, pero es una condición donde el psicoanálisis existe. Tiene cierta marginalidad social también. Los psicoanalistas tienen cierta marginalidad social, ¿no? Las sociedades psicoanalíticas tienen una cierta marginalidad social. Y ahí es donde existe. Existen siempre entre la vida y la muerte. El psicoanálisis se está muriendo desde que empezó, ¿no?, a comienzos del siglo XX, ¿no? Siempre ha estado en crisis, ¿no? Siempre ha estado a punto de acabarse el psicoanálisis y nunca se ha acabado y seguramente nunca se va a acabar. Existe así. El psicoanálisis como que su manera natural de existir es entre la vida y la muerte, entre la defensa y los que se oponen radicalmente, vinculado a la academia y desvinculado de la academia, ¿no?, vinculado a la ciencia y desvinculado de la ciencia,
no cabe en un lugar específico, es rebelde, es arisco con cualquier tipo de estructura intelectual o organizacional que quiera amarrarlo a cómo se hacen las cosas. Es como una disciplina sui generis, empieza uno a pensar, ¿no? Y a sentir, y que así hay que entenderlo y así hay que aceptarlo. Si este instituto psicoanalítico de ustedes se incorpora plenamente a una universidad y tiene que someterse a los reglamentos de criterios educativos del Ministerio de Educación, acaba el psicoanálisis. Si se margina totalmente y se anarquiza el sistema educativo y no recoge algunos puntos de la academia, también se acaba. O sea que este punto de la marginalidad creo que es muy importante de recordar y de enfatizar como la manera de existir el psicoanálisis y la manera que tenemos de existir los psicoanalistas, que somos unos seres relativamente marginales a muchas cosas, ¿no? Si se nos va la mano en algún sentido, también nos volvemos analistas muy discutibles. Si nos asimilamos totalmente a lo típicamente aceptable socialmente, es difícil que ejerzamos nuestra función psicoanalítica. Si se nos va la mano en marginarnos demasiado, tampoco funciona la cosa, ¿no? Es también un estado como de marginalidad creativa en el cual el psicoanálisis parece haber existido a través de la historia y sigue existiendo y parece ser su situación natural.